Muy buenas a todos, para quien no me conozca soy Manu Dorador y bueno, hoy vamos a explicar o vamos a hablar de la recuperación después de sacar una cofradía, ¿vale? Creo que es un tema que se debe tratar y profundizar poco a poco, iré subiendo distintos episodios, iremos hablando más en profundidad de ciertas cosas, pero bueno, por ver hoy una vista general de cómo se debería abordar este tema, me gustaría empezar en este vídeo por ahí, ¿no? Entonces, con respecto a sacar una cofradía, ya hablé en la charla que impartí hace unos meses de que se tenían una serie de demandas que generaban una serie de efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Y al final, estos efectos, lo más interesante es revertirlos cuanto más antes posible mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro rango de movimiento se pueden ver afectados, nuestro rendimiento en el día a día se puede ver afectado y bueno, estoy harto de ver generaciones antiguas, lo puedo equiparar por ejemplo a mi padre, que literalmente, como hablaba también en el ebook que publiqué hace poco, que espero que la gente lo haya podido leer y eso, se daba un síndrome del frigorífico, ¿no? Hablando entre comillas, que le puse ese nombre. ¿Por qué? Porque todos los rangos de movimiento del cuerpo se veían afectados y hay gente que en su día a día notan muchísima rigidez, que incluso pueden desarrollar algunos incluso escoliosis y que bueno, sufren de bastantes dolores articulares también y todo esto pues, año a año se va acentuando, como es lógico. Entonces, eh, las consecuencias de sacar una cofradía como costalero para mí son cuatro principales, que son, espero que se vea bien, el dolor articular, ¿vale? Todos sabemos y todos hemos tenido dolores después de sacar una cofradía por la demanda física que supone y por la carga compresiva, que yo creo que este es lo principal y el tema que va a envolver a todas estas cosas, ¿vale? La fatiga general, obviamente, ¿vale? Estamos haciendo un esfuerzo físico muy grande, estamos deshidratándonos bastante y esto genera muchísima fatiga y luego ya sabemos todos que el costalero tiene una serie vamos a decir, de comportamientos o tiene ciertas tendencias, pues a beber alcohol durante la estación de penitencia, a no alimentarse lo mejor posible, a no ir rehidratándose durante la estación y eso, y al final pues esto aumenta los niveles de fatiga y empeora mucho las sensaciones al día siguiente, ¿no? Sensación de rigidez que va acompañada del dolor articular y creo que esta es la consecuencia que más me compete a mí y que de la que más vamos a hablar después, ¿vale? Y heridas o quemaduras que todos sabemos pues, que nos puede generar la parihuela, el cuello, la principal, ¿no? Que siempre es una quemadura por abrasión, y eso es la principal cosa que debemos de curar, trabajar, pero bueno, ya sabemos todos que hay parihuelas muy incómodas, que generan morado en los brazos y depende del sitio debajo del paso en el que estés, pues también puede afectarnos en unos sitios o en otros, ¿no? Hasta el punto de que hay gente que se le duermen los brazos y cositas así cuando van debajo por compresión y demás, ¿vale? En cuanto al abordaje, ya entramos un poco en el kit de la cuestión, ¿vale? Para hablar de manera rápida, aunque iremos desarrollándolo en otras semanas, en otros episodios que iré grabando, vamos a hablar de lo básico, vamos a hablar de los puntos principales que vamos a tener, pero hoy nos vamos a centrar principalmente en la rigidez, ¿no? Que sentimos a nivel corporal. Entonces, para gestionar la fatiga general, el dolor articular y demás, lo principal es el descanso y tener buenos hábitos saludables, es decir, alimentarnos muy bien, tomar el sol en su justa medida, priorizar un buen descanso con unos horarios ordenados, aunque todos sabemos que en Semana Santa no los tenemos, pero al final quiero que este vídeo vaya orientado al after, es decir, al después de la Semana Santa, el cómo reseteamos el cuerpo después de un ritmo de Semana Santa bastante fuerte que tenemos la gran mayoría, ¿no? Buena alimentación, como hablo, buscar una buena rehidratación, esto es primordial. Como he dicho antes, sudamos muchísimo debajo del paso y esto tiene una serie de consecuencias bastante grandes en nuestro día a día. Esto deberíamos de orientarlo sobre todo dentro de la Semana Santa y la gente esto no lo tiene nada en cuenta y volvemos a lo mismo. El consumo de alcohol y todo este tipo de cosas pueden afectar enormemente, ¿no? Cuidar la piel, esto es otra cosa que se pasa mucho por alto,
hay muchas leyendas urbanas, ¿no? De que no deberías de hidratar el cuello porque se reblandece la piel y te lo puedes levantar, que sí deberías, que no. Últimamente se ha puesto muy de moda el tema de la blastoestimulina, que es una crema que se utiliza mucho en el mundo del CrossFit para las abrasiones que nos hacemos en las manos entrenando y eso. Yo he probado varias cosas. Por ahora lo que mejor me ha ido es la crema hidratante o el aloe vera. El aloe vera, hay una aloe vera, por ejemplo, que venden en Mercadona, que está súper bien, que rehidrata bastante la piel y, bueno, nos evita que se hagan grietas y que se cree esa costra dura, seca, que a la hora luego de la primera levantada, en la siguiente cofradía que trabajes, pues te la lleves por delante y ya tengas la herida en el cuello abierto y todo este tipo de cosas. Para mi gusto y probando durante todos estos años, he probado desde no hidratarme nada el cuello y no tocármelo, a hidratarlo de varias maneras, probar la blastoestimulina. La blastoestimulina es bastante molesta en una quemadura, sobre todo en esta zona porque es muy sensible. Yo me lo hidrataría día a día. La piel mejora, se dan menos oportunidades de que te abra el cuello y al final esto parece que no, pero al costalero le da vida dentro de la Semana Santa, porque si te abres el cuello en el primero o segundo día, porque sea una Semana Santa de mucho calor, porque las cosas se hayan puesto feas, algún pellizco con el costal o alguna cosa, pues esto puede dar un poquito de más vida y puede retrasar esas consecuencias, ¿no? Y por último, el tema que nos compete hoy principalmente, que es la rigidez, ¿vale? Al final, como hemos hablado, el sacar cofradía es una constante demanda de carga compresiva sobre nuestra espalda y sobre nuestro miembro inferior en general, ¿vale? También se da demanda compresiva en nuestros brazos, pero sí que es verdad que depende de donde vayamos posicionados debajo del paso, pues habrá más o habrá menos. Pero lo que todo costalero tiene encima es mucho peso encima de la cerviz, encima de esa C7 que ya hemos hablado alguna vez, y además las dos estructuras que más afectadas se ven en una estación de penitencia son la caja torácica y son las caderas, ¿vale? Lo primero, y esto, bueno, a base de verlo, compañeros míos costaleros que han sido pacientes míos después o que me han permitido valorarlo, pues como digo, mi propio padre, mi hermano y sobre todo el empirismo conmigo mismo, la principal zona que pierde movilidad y que luego afecta al resto es las caderas. Y la cadera ya de por sí es una articulación que la población en general tiene poca movilidad. Entonces, por eso vemos costaleros que, por ejemplo, a la hora de arrear o a la hora de echarse de rodillas, si tienen que hacer una salida de rodillas, abren tantísimo las piernas porque tienen que compensar de alguna manera para agacharse. No tienen esa capacidad de acceder, por ejemplo, a una cosa que es la rotación interna de la cadera, que es uno de los rangos principales que tiene que tener nuestra cadera para conseguir agacharnos, conseguir hacer una sentadilla, ¿vale? Entonces se ve pues este tipo de compensaciones que la gente baja aquí porque no es capaz de bajar aquí o aquí, ¿vale? Espero que ahora se encuadre bien. Entonces, como hemos hablado, consecuencias principales, la caja torácica, la movilidad de las caderas y el stack. Vamos a explicar un poco esto, aunque ya hablé un poquito del stack en la charla que impartí, pero bueno, vamos a dar un recordatorio y vamos a ver qué consecuencias puede tener esto, ¿vale? Como digo, para ser eficientes, poder generar fuerza, tener buenos rangos de movimiento, nuestra caja torácica tiene que presurizar bien, ¿vale? Entonces, imaginaros nuestra caja torácica, nuestro tronco, como un continente o un jarrón lleno de... A mí me gusta verlo como un barril de cerveza, ¿vale? Algo así. Lleno de fluido y lleno de aire, ¿vale? Estos fluidos de aire empujan en 3 dimensiones del espacio. ¿Qué pasa cuando sacamos una cofradía? Pues básicamente es una fuerza, pinto aquí una flecha, una fuerza que lo que hace es, voy a dibujarlo en un segundito aquí y así es más fácil.
una fuerza, esto es nuestras costillas, nuestro tórax y esto es nuestra pelvis, es una fuerza que comprime nuestra caja torácica hacia abajo. ¿Qué pasa? Si aumento la presión encima de esta caja torácica, lo que tiende a pasar son dos cosas, o que estos fluidos, esta presión que se genera, lleve los fluidos y el aire hacia afuera, es decir, que la gente se agache aquí, se haga más pequeña, o la segunda opción, que suele ser la más habitual, es que esos fluidos, ese aire vaya hacia adelante. Esto estamos hartos de verlo, ¿no? Muchos costaleros que tienen esta posición, yo mismo la he tenido debajo de un paso, y al final es porque no eres capaz de gestionar esa presión, esa carga compresiva que está haciendo el paso. El stack es la correcta alineación entre tórax y caja torácica, o caja torácica, y pelvis, ¿vale? En este caso la correcta alineación entre diafragma, todos conocemos el diafragma, y el suelo pélvico, ¿vale? Que es el conjunto de músculos que tenemos en nuestra pelvis, ¿vale? Y que son muy encargados del tema de la incontinencia urinaria y de presurizar nuestro abdomen, ¿vale? Entonces, si este fuese el diafragma, una vez, y este fuese el suelo pélvico, esto sería un stack. Y aquí, si hago esas líneas discontinuas, tendríamos una buena gestión de las presiones. Entonces, si yo comprimo encima, cae todo el peso aquí, nuestro cuerpo responderá de unas maneras o de otras. Lo que digo, normalmente lo que sucede es que cuando todo este peso cae, sucede esto, ¿vale? Aquí está nuestro abdomen y todas nuestras vísceras, todo el aire, todos los fluidos, este sería el diafragma, este el suelo pélvico, van hacia adelante. Por eso se ve tanta gente con una curvatura lumbar tan acentuada, exagerando mucho el sacar el pecho, y eso lo único que hace es que seamos muy poco eficientes gestionando las presiones aquí. No somos capaces de aguantar toda esa carga compresiva también, y entonces esto luego puede desencadenar una serie de consecuencias. Por ejemplo, aquí, nuestra zona lumbar acentuaría mucho su curva. Entonces, es muy habitual ver gente con ciática, ver gente con lumbalgia, y luego esto además genera que la pelvis se bascule hacia adelante. ¿Esto qué hace? Que además se pierda rango de movimiento. ¿Cuál es el primer rango de movimiento que se pierde? Pues la rotación interna de la cadera. Sin la rotación interna de la cadera, nuestro centro de masas, es decir, el peso de nuestro cuerpo, no es capaz de ir a nuestros talones, es decir, no es capaz de quedarse neutro. ¿Y qué significa eso? Que nuestro centro de masas va hacia adelante y parecemos Michael Jackson, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo, estos son nuestros pies, nuestro cuerpo va en esta dirección. Si nuestro cuerpo va hacia adelante, nuestra cadena posterior, isquio, glúteo, gemelos, están tirantes y están generando muchísima tensión, muchísimas molestias y, como digo, nuestra lumbar acentúa su curvatura y aquí es cuando se ve el estilo de compensaciones de gente que va aquí, que tiene la cabeza hacia adelante y muchas veces se ven morrillos que son provocados, es decir, que la gente genera su propio morrillo porque al hacer esto, si nos ponemos aquí, la cabeza se adelanta y se acentúa la curvatura cervical, ¿vale? Entonces, es muy importante el restablecer esto, el buscar que nuestra caja torácica vuelva a presurizar bien y que se vuelva a conservar este concepto, ¿no? El stack. Stack. ¿Vale? Y diréis, mano, ¿cómo llegamos a esto? El stack no abre acceso a la movilidad de las caderas y a esa rotación interna, que nos permite además, como hemos hablado, llevar nuestro centro de masas hacia atrás, sentir nuestros talones y además el poder agacharnos sin tener que generar compensaciones de abrir mucho las piernas y movilidad a nivel lumbar y de cadera, ¿vale? ¿Cómo recupero esto, Manu? Porque esto es muy teórico todo, pero bueno,
una vez se vaya entendiendo, que lo repetiré muchas más veces, lo iremos trabajando. Tenemos que ver varias cosas o trabajar varias cosas, ¿vale? La primera, bastante importante, hay gente que la prioriza más o menos, pero creo que es muy interesante, es la movilidad estática, ¿vale? Yo soy de opinar que para acceder a la movilidad estática primero tenemos que darle un porqué a nuestro cuerpo, ¿vale? Porque cuando estamos así de rígido, cuando tenemos estas consecuencias después de una cofradía, vamos a decir que nuestro cuerpo está un poco enfadado con nosotros, ¿vale? Entonces, el acceder a esta movilidad estática requiere de abrir ciertas puertas. ¿Qué nos abren estas puertas? La respiración y, vuelvo a lo mismo, un buen stack, ¿vale? Entonces, buscando una buena posición de stack, como hemos hablado antes, en la que diafragma y suelo pélvico, como he dicho antes, estén alineados, trabajamos ejercicios respiratorios y ahí comenzaremos a desbloquear nuestra movilidad en estático, ¿vale? Entonces, importante, ejercicios respiratorios, que ya os iré aportando ejemplos y cualquiera que tenga dudas me puede escribir, ¿vale? Y sin problema hablamos de algún ejemplo y demás. Ejercicios respiratorios que nos permitan volver a restablecer en el stack y acceder a nuestra movilidad. Estos ejercicios respiratorios a la vez, como hemos hablado antes, desbloquearán la rotación interna y la rotación externa de nuestra cadera. La última cosa de la que vamos a hablar hoy, después de buscar restaurar la movilidad estática, es la selección de los ejercicios a nivel del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Después de una Semana Santa es súper importante una buena selección de ejercicios entrenando la fuerza. No valen todos los ejercicios, porque, por ejemplo, el realizar una sentadilla trasera, una back squat, lo que va a promover, ¿vale?, es a limitar más estos rangos de movimiento que estamos haciendo por la carga compresiva que genera aquí detrás, y volvemos a lo mismo. Ese stack que hablábamos antes, que parece una tijera abierta, lo va a promover mucho más, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios no deberían ser prioritarios nada más terminar la Semana Santa. Deberíamos de tener una época de reseteo en el que volvamos a recuperar toda nuestra movilidad estática, dinámica, a través de la respiración y demás, y seleccionar ejercicios que nos ayuden a seguir trabajando el stack. Una vez todo esto esté restaurado, podemos volver a una sentadilla trasera y podemos volver a otro tipo de ejercicios, ¿vale? Ejercicios que yo priorizaría, ¿vale? Si trabajamos la pierna, por ejemplo, una sentadilla hack, es decir, en la máquina que baja en una guía, que nos permite tener toda la espalda apoyada y no es una demanda compresiva sobre nuestro cuello que nos tira hacia adelante, que adelanta nuestro centro de masa. Por ejemplo, una sentadilla goblet, todo ejercicio, una sentadilla goblet, una Zercher, todo ejercicio que lleve la carga aquí delante nos va a permitir el poder llevar el peso hacia atrás, porque esta carga aquí delante nos obliga a equilibrarnos hacia atrás, sentir mejor nuestros talones y además ir generando expansión en nuestra caja torácica. Como hemos dicho, si se comprimía, cambiaba la posición y lo que buscamos es descomprimirnos al final y generar rango de movimiento. Y tercero, y a mí esto me gusta mucho recordarlo, trabajaría ejercicios tanto unilaterales como alternando, ¿vale? En el caso de los brazos, por ejemplo, a la hora de realizar los remos, en vez de realizar un remo con ambas manos, buscaría remos alternando, generando alternancia, que es una de las primeras cosas que se pierden cuando estamos en una estación de penitencia, ¿vale? Buscaría la alternancia, realizando empujes lo mismo, buscaría, por ejemplo, realizar un press de banca con toda la espalda bien apoyada, por ejemplo, un floor press, que sería un press en el suelo, tumbado,
buscaría, bajo un brazo, dejo el otro arriba, bajo el otro brazo, ¿vale? Para que la gente me entienda. Este tipo de gestos nos ayudan a recuperar esa movilidad de la caja torácica y esa alternancia que perdemos cuando vamos en esta posición debajo del paso, ¿vale? Y creo que con esto ya estaríamos bastante iniciados en cómo ir recuperándonos después de esa carga en una estación de penitencia, ¿no? Entonces, es primordial que esto lo vayamos trabajando así y que vayamos buscando resetear nuestro cuerpo, ¿vale? Porque cada año se van acumulando más consecuencias en ese sentido y la gente lo notará y lo nota. Cada vez más rígidos, cada vez menos rango de movimiento, pero es una cosa que siempre ha sido banal y a la que no se le da importancia. Si tuviese que añadir un extra, meternos en el plano transversal. ¿Qué es el plano transversal? Movimientos rotacionales. No sé si se verá bien. Movimientos rotacionales. ¿Cuáles son los movimientos rotacionales? Pues todo ejercicio en el que giremos el tronco, en el que utilizando las piernas, ¿vale? Rotemos y demás. ¿Por qué? Estos ejercicios nos sacan del ritmo hacia adelante y hacia atrás del que venimos trabajando cofradía. Pensad que en una cofradía tenemos solo movimientos hacia adelante y hacia atrás y de cadera a cadera, pero no llegan a ser movimientos laterales, ni siquiera. Siempre estamos andando al frente. El cuerpo pide siempre o necesita siempre lo contrario a lo que nosotros le demandamos. Y esto es básico. Entonces, si no trabajamos estas cosas, pues bueno, seguiremos para adelante, pero trabajando este tipo de cosas nos podemos asegurar el que le damos más herramientas a nuestro cuerpo para volver a estar lo mejor posible, responder a las demandas de nuestro día a día lo mejor posible y poder volver a realizar nuestros deportes, nuestros entrenamientos de la manera más eficiente, más segura y buscando evitar las máximas lesiones posibles y molestias. Y bueno, con esto hemos terminado. Espero que haya quedado más o menos claro. He hablado de algún concepto técnico que iré repitiendo, pero creo que con este tipo de cosas ya nos vamos iniciando y ya vamos conociendo eh, cómo podemos ir mejorando y cómo podemos ir sanando nuestro cuerpo después de todas las demandas que tenemos en una Semana Santa. O sea que nada, espero que os guste mucho.